el MINDECEN, en la ciudad de Huánuco y Ambo, en los 5 primeros meses de este año, ya tienen 403 denuncias de violencia familiar y abuso sexual. En el 2009 tuvieron 664 denuncias de estos casos y en el año 2008 1.215 denuncias. Nosotros abarcamos todo lo que es la provincia de Huánuco. Nosotros como CEN Huánuco en el año 2008 hemos tenido 856 casos. En el año 2009 hemos tenido 380 casos, pero sumado con ambos hacen 664 casos. Y en el año 2010 estamos a hoy día, 9 de junio, 225 nuevos casos. ¿Por qué la disminución en el año 2009? Porque el año pasado se crea en medicina legal, también el área de psicología, y ahí se ha estado derivando la gran mayoría de casos. Pero como tampoco medicina legal se abastecía debido a la gran demanda de violencia familiar que hay en nuestra ciudad, se han estado otra vez derivando a lo que son centros de emergencia Mujer Huánuco, a los centros de salud o también a Paz y Esperanza, ¿no? Pero ahora, como le digo, en este año, al 9 de junio, tenemos ya 225 casos solamente en Huánuco. Debido a la gran demanda, es que también ya se ha incrementado un SEM en la ciudad de Tingo María. Y nosotros ya no vemos lo que es Ambo ni Tingo María, pero vemos las demás provincias, ¿no? Pachitea, Yata, La Unión, Lauricocha, todas estas zonas nosotros también viajamos para intervenir en casos de violencia familiar. La demanda de violencia familiar pues va en aumento. Si nosotros sacaríamos de cada provincia de nuestros departamentos, pues va en aumento. Más bien nosotros en cada provincia que hemos estado, en Yata, en Lauricocha, en Panau, hemos hablado con las autoridades para que ellos también creen un centro de emergencia mujer. Mientras tanto, nosotros estamos asumiendo esos casos en la medida en que también podamos. Nosotros tenemos diario casos nuevos, mínimo 5, y a veces llegamos a 8, a 9. Pero no solamente es atención de casos nuevos, sino también seguimientos, porque nosotros apoyamos en el proceso legal. El área de psicología también en algunas oportunidades da las terapias, la asistente social que hace las visitas correspondientes, ¿no? De todas las denuncias que llegan, un 80% pasan a la policía, un 20% son personas que ya no retornan, pero nosotros tratamos en lo posible de que estas personas inicien por lo menos la denuncia, no crea un antecedente. Ahora, en los casos en que las personas no retornen y nosotros veamos que son casos de alto riesgo, nosotros hacemos la denuncia de oficio ante la Fiscalía, porque como la ley dice que cualquier persona puede hacer una denuncia de violencia familiar, nosotros hacemos las denuncias directamente a Fiscalía e incluso pedimos las medidas de protección de oficio. Pero la problemática de violencia hacia la mujer en Huánuco abarca mucho más, ya que su derecho de acceso a la justicia choca con los vacíos y falencias que nuestro sistema de justicia expresa y reproduce a nivel nacional. La corrupción, la discriminación, la inconducta funcional, la falta de celeridad judicial, la blandura en las decisiones, así como la provisionalidad de los magistrados y la no idoneidad de algunos operadores del sistema en el ejercicio de sus funciones y competencias y de algunos abogados, agudizan la crisis de justicia en las mujeres que no pueden defender y proteger sus derechos de manera adecuada. Básicamente el vacío es en la relación entre el sistema de justicia que va desde la comisaría hasta el juzgado y la corte, y el ciudadano o la ciudadana víctima, especialmente la víctima mujer rural, ¿no? Los vacíos son económicos. Hay que dotar de presupuesto a las fiscalías para que puedan tener peritajes psicológicos en cada una de las provincias, ¿no? Ya hay avances, pero esto tiene que ser a nivel de todas las provincias. Hay que dotar de presupuesto al Ministerio Público para que pueda estar más salidas, ¿no? Y para que pueda tener infraestructura adecuada para poder atender a las víctimas. Pero también son vacíos culturales. Hay que capacitar a los policías y a las policías para atender a este tipo de víctima tan particular, tan especial y que requiere acogida, ¿no? Y finalmente hay un tema político, que es darle prioridad. A veces la Defensoría del Pueblo ha constatado que las denuncias por violencia familiar o sexual no son tomadas con la prioridad o importancia suficiente de parte de todas las autoridades del sistema de justicia. La falta de celeridad tiene que ver con falta de darle prioridad al tema. Si yo le doy prioridad al caso de una mujer o una niña víctima de violencia familiar o sexual, yo voy a invertir mi tiempo como juez, como fiscal o como policía en atender ese caso y tratar de resolverlo y además tratar de reportar la causa, ¿no?
si es que yo le doy prioridad al tema, yo no voy a dejar que por unos soles más, ¿no?, favorezca a otra persona, al agresor, ¿no?, que es lo que estamos hablando cuando de corrupción estamos hablando, ¿no? Y si yo le doy prioridad, no voy a permitir que alguna falla logística perturbe mi acción y mi investigación, que permita hacerle justicia a la gente, ¿no?, que de eso se trata el sistema de justicia, ¿no? Un ejemplo sutil de impunidad es la no efectividad de la reparación civil a las víctimas, que por cierto no son equivalentes entre la gravedad del hecho y la dimensión del daño ocasionado. Los daños físicos y psicológicos que acarrean la violencia doméstica o violaciones sexuales en una mujer, ya sea esta niña, adolescente o adulta, necesitan de tratamiento psicológico especializado, lo que se hace imposible para la gran mayoría de ellas, porque no cuentan con los medios económicos suficientes para solventarlos, y siendo la realidad en nuestro país que las reparaciones civiles no se hacen efectivas, las demandas de justicia de las mujeres siguen siendo postergadas y, en el peor de los casos, negadas. La mujer realmente es un tema, el hecho de que generalmente no se efectivizan las reparaciones civiles, y no solo eso, sino que los montos que se consideran dentro de las sentencias, ya sea en un proceso de abuso sexual o en el tema de violencia familiar, son montos irrisorios, ¿no?, que no representan la magnitud del daño que se ha ocasionado en la vida de estas personas. Es cierto que lo que se busca aquí es restablecer la paz y así también sancionar o reprimir un delito que se materializa contra una persona, pero también es importante entender el hecho de que todo este aparato judicial ha iniciado su acción en virtud de dar protección a la víctima. Esto es lo que muchas veces olvidamos, ¿no?, y lo trata así la victimología, el hecho de tener en cuenta que es a la víctima a quien debe de atenderse, pero generalmente todo el sistema de justicia mira básicamente al agresor o al responsable de este delito y no se centra en brindar una verdadera protección, y esto tiene que ver con la reparación civil también, que de hecho no se efectiviza, y es una tarea de todos los que estamos comprometidos dentro del sistema de justicia, el de poder efectivizar estas reparaciones para poder en algo ayudar a que se pueda realizar un tratamiento a favor de estas víctimas. Como sabemos, nuestro mismo código no establece un tratamiento para la víctima, pero sí lo hace para los procesados, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, ¿no? Entonces, esta oportunidad de todas maneras va a significar un gasto para la víctima, y estas reparaciones civiles realmente podrían ser utilizadas en la rehabilitación de las víctimas. Sin embargo, estos patrones excluyentes y arraigados en nuestro sistema de justicia y en toda nuestra sociedad en general son pasibles a procesos de modificación. Para ello es necesario que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales y sus compromisos internacionales frente a la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, como por ejemplo, implementar políticas públicas integrales acorde a la magnitud y frecuencia de esta problemática que pone en riesgo sus vidas y vulnera los derechos a su integridad personal, a una vida libre de violencia y a la igualdad ante la ley. Realizar investigaciones oportunas y rigurosas, siendo los procesos judiciales efectivos para que sancionen los hechos de violencias cometidas contra las mujeres, atiendan efectivamente a las víctimas, reparen los daños ocasionados y restituyan sus derechos. Sancionar a las funcionarias y a los funcionarios que por acción u omisión contribuyan a la impunidad de los criminales, ya que con ello siguen creando las condiciones para la reproducción de estos delitos y la normalización de la violencia contra las mujeres. Coordinar y ejecutar campañas de comunicación, programas y recursos que garanticen una mayor efectividad de las acciones para la prevención, atención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres. Incluir en el sistema educativo básico, medio y superior programas que favorezcan una cultura de valoración y respeto de los derechos humanos de las mujeres, en particular el derecho a vivir una vida sin miedo y sin violencias.